ser enviado a los jóvenes de las universidades, distintas universidades del país y del mundo. Estoy grabando el mensaje aparte. Todo aquel que quiera el mensaje solamente puede escribir. Estaremos enviándolo por misericordia de Dios. Estamos en el punto número 1, donde enseñan muchos no creyentes en Dios o no tengo otra palabra que decir, que no creen en Dios, o que aborrecen a Dios, o aborrecen el Evangelio, o no creen en la Biblia, pero creen en el libro de Obama. Alabado sea el nombre de Jesús. Creen en la política, creyendo que los políticos o los presidentes o los gobernantes van a mejorar. Y lo siento, la Biblia lo expresa, qué es lo que va a suceder cada día. Estamos leyendo en el libro de Segunda de Reyes, el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 23, donde este ejemplar, enseñándole a la juventud, les dijo que Dios envió a osos para matar a 42 niños y que esto es la primera prueba de que Dios es malo. Cuando hablan de niños, usted se le contrista el corazón. Cuando hay noticias de que murieron niños, fueron violados niños, se nos contrista el corazón y nos da un sentimiento muy feo, triste. Pero en esta oportunidad, en Segunda de Reyes, puede buscar y tomar apunte. Aleluya. Dice la Biblia, vamos a buscar Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes. Aquí está. Capítulo 2, estamos en el capítulo 2 de Segunda de Reyes. Aleluya. Dice, capítulo 2, versículo 23, después subió, vamos a ver, aquí, alguien, ok. Dice, después subió de allí a Betel, ¿quién? Eliseo. Y subiendo por el camino salieron unos muchachos. Aquí no habla de niños, dice muchachos de la ciudad. ¿De qué ciudad? Y se burlaban de él diciendo, calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Dios no maldice, Dios bendice. Ahora, el atributo, ahora vamos a ver algo. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. No dice niño en ninguna parte. Ahora vamos a profundizar en este texto que de pronto usted dice no tiene contexto. ¿Cómo me guío? Hay que escudriñar las escrituras. Primero que todo, quiero hacer una pregunta a mis estimados oyentes y a mis estimados jóvenes y amigos que nos escuchan. ¿Será realmente Dios? ¿Será realmente Dios quien creó al hombre con sus manos y a la mujer la sacó de la costilla del hombre? Los creó a imagen de Él y semejanza de Él. ¿Será realmente Dios malo? Es mi pregunta. ¿Qué opina usted? ¿Será Dios injusto? ¿Será Dios injusto? ¿Será Dios tan así como lo pintan muchos maestros intelectuales, filósofos, sanguinarios de la fe? ¿Será Dios realmente malo, que se atreven a apegarse a algo sagrado que es la palabra de Dios, la Biblia, para afirmar algo tan ilógico e insólito en Dios? ¿Será Dios injusto? ¿Será Dios malo?
habiendo Él creado los cielos, la tierra, y al final crea con sus propias manos al hombre, y de la costilla del hombre saca a una mujer para que sea compañera de este hombre? Yo no creo eso. Porque si Dios se preocupó en crear con sus propias manos al hombre y darle vida, porque usted está vivo, ¿sabe por qué, intelectual? ¿Sabe por qué, joven? Usted está vivo, respira aire fresco, porque usted tiene el aliento de Dios dentro de usted. Y el aliento de Dios, el hálito de Dios, es la vida del hombre. Está en Génesis. Génesis, búsquelo, Génesis 1, 2, está allí. Aleluya. El hombre siempre ha buscado su propio mal. Ayer escudriñamos la diferencia del hombre antes y después del pecado. Y cuando entra el pecado en el hombre, entra toda clase de maldad, lujuria, perversidad, malicia, lascivia. Entra el pecado puro en el hombre. Y como Adán, como dice la palabra, por un hombre entró el pecado y la muerte en el ser humano. Por eso es que el ser humano envejece y muere. Por eso es que le dan achaques. Por eso es que el ser humano le dan enfermedades y muere. Y algún día muere. Y si no muere por enfermedad, sino que por accidente, o porque lo asesinan, o porque en una riña, una bala perdida, o X o Y cosa que le suceda al hombre, es por la maldad que hay en la humanidad a causa del pecado de la desobediencia. Hay algo que aborrece Dios y es la desobediencia. ¿Usted es obediente, joven? Amigo y amiga que me escucha, ¿o es desobediente? En algún punto de nuestra vida hemos sido desobedientes, y es gracias a la desobediencia, que es pecado, hemos pagado caro esa desobediencia. Porque a causa de la maldad, de la desobediencia y del pecado, el hombre busca su propio mal. Entonces, ¿por qué le echamos las culpas al Creador del cielo y de la tierra? Claro, porque hay que tapar nuestras faltas en algo que no podemos ver. Pero el que tú no puedes ver, Él te ve a ti todos los días. Aun cuando duerme, Él te está viendo. ¿Y sabes por qué no te ha sucedido nada en las noches mientras duermes, indefenso o indefensa? Porque Dios cuida de ti, aunque tú lo aborrezcas, aunque tú no lo quieras, aunque medio creas y no quieras apartarte del pecado, porque el pecado es sabroso, Él te cuida y te ama. Yo no sé de dónde sacan de que Dios no ama. Ahora, estos osos salieron por una maldición. Ahora, hay que escudriñar la palabra y las escrituras. El único atributo de Dios no es solamente el amor. Dice la Biblia que Dios es amor, pero también dice, pero también es fuego consumidor. Pero el amor no es el único atributo de Dios, porque Dios también es santo. Es santo, apartado de toda cosa malévola y maligna. Él es santo, divino. Dice que Él es justo también. ¿Qué significa la palabra justo? La palabra justo es recto. Recto. Dice la Biblia, sea hombre, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Creo que está en el libro de Romanos y ya se lo voy a buscar para que tome apunte. Bendigo el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Continuando. Romanos capítulo 3. Versículo 4, sea Dios veraz y todo hombre, no dice algunos hombres, dice todo hombre mentiroso. El tercer atributo de Dios es que es soberano. ¿Y qué significa la palabra soberano? Alguien que se gobierna a sí mismo sin estar sometido a otro. Por eso es Dios.
Por eso es Dios. Soberano quiere decir excelente, elevado, grande, rey. Esos son atributos de Dios. Ahora, toda aquella persona o movimiento que se levante para decir que Dios es malo, que Dios es malvado, que Dios no ama a la humanidad, no ama a la sociedad, no ama al hombre, no ama al ser humano, todos aquellos que se levanten diciendo esto, que lo que Él hizo o hace es malo, tocando el alma, tocando los sentimientos y el raciocinio de la persona, son personas, valga la redundancia, influenciadas por las tinieblas. Así como fue influenciada Eva en el huerto de Edén, capítulo 3 de Génesis, versículos 4, 5 y 6. Donde dice la palabra que la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, porque ya la mujer le había dicho, no, el día que comamos, dijo Dios, que moriremos. Y enseguida saltó ahí Satanás a relucir, diciendo, eso es mentira. Él es un mentiroso, no le creas. No van a morir, eso es falso. Él no les dice la verdad a ustedes. Él es un engañador cuando el engañador es el diablo. El que está engañando en esta oportunidad a la mujer, a Eva. Él sabe que el día que ustedes coman del árbol de la ciencia del bien y el mal, serán abiertos sus ojos y seréis como Dios. Tú no quieres ser como Dios, Eva, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué te parece ese manjar, Eva? Y Eva comenzó a ser maquinada, influenciada por las tinieblas a causa de una mentira que dijo el más grande mentiroso del universo, Satanás, el diablo. El Señor lo reprenda en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Todo aquel que se levante en contra de Dios está influenciado por las tinieblas, diciendo barbaridades antibíblicas y antidios. Dios no es malo y lo vamos a demostrar. ¿Qué sucedió en esta ocasión entonces? Explíquemelo, hermano Carlos. Eliseo era discípulo de Elías. Elías era un hombre ungido de Dios, un profeta. Y aquí viene la historia. Elías, ya al término de su ministerio, Dios le revela que tiene que pasar su ministerio a otra persona porque ya Dios iba a llevarse a Elías. No con la muerte. Es algo imposible para la ciencia. Esto es lo que va a hablar la palabra de Dios. Elías, Dios lo iba a raptar, a arrebatar, lo iba a arrancar de la tierra en vida. O sea, lo iba a transformar, transfigurar y llevárselo vivo hacia el cielo, para que usted sepa, eso es arrebatar. Y eso es lo que va a suceder pronto. Vamos a ser arrebatados de esta tierra. Aleluya. Y Elías traspasó su ministerio profético a Eliseo. Fue el sucesor de Elías, Eliseo. Aleluya. Donde dice que lo que Dios le había dado a Elías fue, aleluya, una unción doble. Elías le pregunta a Eliseo, ¿qué quieres que te dé? Antes de esta historia, puede leer Primera de Reyes, segundo libro de Reyes, en la parte capítulo 1 y 2. Elías traspasa una doble porción del Espíritu Santo a Eliseo. Eliseo es embestido por el poder de Dios y la autoridad de Dios. Ahora, en esta época que está hablando esto de los osos, en esta época sucede algo. En esta época era considerado a un profeta
Un profeta en esa época, en la época de Elías y de Eliseo, era considerado la boca de Dios en la tierra, para que usted sepa. Era considerada la voz de Dios en la tierra, donde Dios usaba a estos hombres para dar a alguien un mensaje, algún mensaje a un pueblo, a una nación, a un rey, y dar palabra al pueblo. Era una época de conflicto, un conflicto espiritual, un conflicto, una guerra entre las tinieblas y la luz. ¿Por qué, hermano, había conflicto? Sencillo. En esta época estaba muchos reyes gobernando. Por ejemplo, Acab, que se enfrenta con el profeta Elías, donde podemos ver, aleluya, los 400 profetas de Baal, 400 profetas de Baal, o sea, de las tinieblas, satanistas, brujos, hechiceros, 400 reunidos de alta jerarquía en el monte Carmelo, donde comenzó Elías a burlarse de ellos y de sus dioses paganos, para mostrar el poder de Dios en la tierra y demostrar quién era el verdadero Dios. Y el conflicto era porque el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se había corrompido y había seguido a los dioses paganos y falsos que los profetas, que los reyes, aleluya, adoraban en esa época, a Acera, a Baal y a muchos dioses. Cuando el pueblo de Israel sabía que Dios era el único Dios existente en el cielo y la tierra, era el único Dios. Por eso Dios levanta profetas como Elías. Elías fue traspuesto al cielo y lo sucede Eliseo. Eliseo recibe una doble porción del Espíritu Santo. Eliseo, cuando recibe, está del otro lado del río, porque del otro lado del río fue traspuesto Elías. Bueno, cuando Eliseo ve que Elías desaparece, no adora a Eliseo, no adora a Elías. Eliseo dice: ¿dónde está el Dios de Elías? Adorando al Rey de Gloria, porque él sabía que no era Elías, no era el manto de Elías, era el poder de Dios en Elías. Y cuando Elías toca el manto, hace algo, aleluya, que lo marca como profeta. Golpea las aguas con el manto y las aguas del río Jordán se dividen en dos como el mar rojo. Pasa Elías y muchos de los hijos de los profetas que andaban por la región vieron esta hazaña y muchos dijeron: verdaderamente este hombre, aleluya, es el sucesor de Elías, porque ha hecho cosas que solamente un profeta de Dios puede hacer. Tenía la capacidad de dar vida a un profeta y bendición. Algo que hizo Eliseo, algo que hizo Elías. Vida dio y bendición también. Bendición a una viuda y vida a la hija también de una viuda, al hijo de una viuda también. Porque eran considerados la voz de Dios en la tierra. Eran consideradas unas personas respetables, unas personas importantes, entre comillas, porque el importante es Dios aquí en la tierra en esta época. Personas respetadas, alabado sea el nombre de Jesús. Y en la cultura oriental, una burlita como esta, la de estos muchachones que me están hablando la palabra, es una ofensa, es una falta de respeto a un profeta, es una blasfemia, no en contra solamente del profeta, sino de Dios. ¿Sabe algo? Aleluya. Aquellos que reconocen a Dios y su autoridad profética o muerte, y aquel juicio al que los rechazaba. El rechazar a un profeta en aquella época era rechazar no al profeta, como lo acabo de decir, sino a Dios. Aquel que rechazaba y se burlaba
en aquella época, ya vamos a entrar de la burla, estamos entrando ya a la burla, era un rechazo no al profeta, era un rechazo directo a Dios y a la gracia de Dios, para que sepas tú. En este episodio, cuando Eliseo va subiendo a Betel, dice, salieron unos muchachos de la ciudad. Y aquí la palabra que se utiliza, la original que se utiliza para muchachos, es en hebreo nar, que significa muchacho. Muchacho, hombre joven. Y no eran 42 nada más, eran más, y lo vamos a ver más adelante, que estaban reunidos en el desierto, en los caminos, se reunían, y cada persona, según los estudiosos bíblicos, geográficos de la Biblia, historiadores bíblicos, afirman de que cuando este aglomerado de personas, aleluya, se reunía en los caminos del desierto, eran para delinquir. Eran personas que estaban en busca de algo. Habían como pandillas en aquella época en el desierto que robaban, ultrajaban. Supuestamente en la historia, los historiadores bíblicos, la geografía bíblica nos enseña, aleluya, que estas personas, que estas jóvenes, aleluya, eran jóvenes hombres de diferentes edades, estaban allí. Eran personas que rechazaban a los profetas, eran personas que rechazaban rotundamente a Dios, eran personas que no aceptaban a los profetas, que no aceptaban palabra de Dios. Eran personas, según los historiadores bíblicos, los estudiosos bíblicos, los exégetas bíblicos, eran personas que venían de Jericó, eran personas idólatras, eran personas paganas, eran personas jóvenes, aleluya, jóvenes que venían con brujerías, con hechicerías, creyentes a Baal, seguidores de dioses extraños. No vaya a creer que es niños. Porque ¿cómo inició Dios esto? Con una pregunta: ¿será realmente Dios malo e injusto? Que Él fue el que creó los cielos, la tierra, y al final crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. ¿Cómo Dios va a ser malo? Malo es el hombre. Y lo vamos a escudriñar. Cálmate, bebé. Cálmate, baby. Vamos a escudriñarlo. No eran niños. Porque si Dios es injusto y fueran niños, ahí sí. Pero Dios es un Dios recto, justo. Él sabe qué es lo que hace. Vamos a suponer que fueran niños. Unos infantes, imberbes, párvulos. Allí, que hacen ese... más de 50 niñitos párvulos en ese lugar reunidos. A ver, ¿dónde están los padres de esos infantes? En caso que fueran niños, como dicen muchos. ¿Y tú crees que Dios va a mandar dos osos, a enviar dos osos a devorar a niños, infantes, que en su inocencia se burlan de Eliseo, de un profeta? No. La Biblia nos habla de muchachos, hombres, jóvenes, de diferentes edades, dice, puede que de 12, 30, 23, 24, 26, 11 años, reunidos en manada, como lo acabamos de estudiar. Y se burlaron del profeta Eliseo. Mañana continuaremos acerca de la expresión calvo sube, de la burla que usaron estos jóvenes hacia el profeta Eliseo. ¿Qué significa eso? Según los estudiosos bíblicos, historiadores y todo. Según lo que sucedió en esta época y en la historia. Y por qué Dios envió a dos osos a rasgar
no, dice la Biblia, destrozar a 42 jóvenes, muchachones. Mañana continuamos con este tema. No se pierda esta bendición y disfrute esta grabación, porque Dios está enseñando la verdad a través de su palabra, porque no somos orientales, somos occidentales y la Biblia es oriental. Continuamos mañana con la tercera parte de este primer punto, que es extenso porque esto es profundo. Aleluya.